Para quienes se aproximan al fin de sus vidas, suele venir un tiempo de autorreflexión. Algunos pueden reconciliarse con errores de relaciones pasadas. Otros pueden lamentar las cosas que no dijeron en voz alta a los miembros de la familia o amigos. Sin embargo, otros lucharán con remordimientos mucho más pesados, desgarrados por una decisión que tomaron en un instante, y que cambió la vida no solo de ellos, sino de muchos otros, atormentados por un crimen que no pueden deshacer. En el episodio de hoy, examinaremos algunos de estos casos, mientras exploramos 3 inquietantes confesiones del lecho de muerte, vinculadas a casos de personas desaparecidas. Diane y Mark Joly. Diane Moon Joly, de 7 años, y su medio hermano, Mark Eugene Joly, de 2 años, fueron vistos por última vez alrededor de las 3:15 de la tarde del 13 de septiembre, 1962. Los 2 niños estaban en camino al parque infantil en Camp Lejeune, una base militar en Carolina del Norte donde estaba estacionado su padre. Dado que esto ocurrió a principios de la década de 1960, los padres de Mark y Diane no se alarmaron inmediatamente cuando no regresaron a casa. Se sabía que eran niños aventureros que a menudo se alejaban. Una vez incluso se les encontró durmiendo debajo de un árbol, pero a medida que el día se convertía en noche y el cielo se oscurecía, sus padres comenzaron a preocuparse. Desde su casa en la cuadra 700 de Butler Drive se pusieron en marcha, buscando a sus hijos y alertando a la base y a las autoridades sobre la desaparición. Pronto se lanzó una búsqueda masiva, con más de 1000 marines uniéndose a los esfuerzos. Durante los siguientes días, se peinó extensivamente el área de Camp Lejeune, pero no se encontró ninguna evidencia de los niños. Parecía como si hubieran desaparecido en el aire. La policía originalmente teorizó que la pareja había caído en el pantano que bordea la base, pero no se recuperó ninguna señal de los niños. Por décadas el caso estuvo inactivo. No fue hasta 1992 que se produjo un avance cuando una mujer llamada Marjorie Hunt contactó al sheriff del condado de Onslow, Ed Brown, y le dijo que sabía lo que había sucedido con los niños. Ed Brown había crecido en la zona. Era un estudiante de secundaria cuando Mark y Diane desaparecieron. Recordó que en aquel entonces tenía una novia que vivía al lado de una pareja llamada Henry y Marjorie Hunt. La pareja era objeto de muchos chismes. Vivían fuera de la base a unos 21.1 kilómetros del parque donde Mark y Diane desaparecieron. Hablando con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, Ed recordó que la familia de mi novia siempre hablaba de las cosas sospechosas que veían suceder en la propiedad de los Hunt. En aquel momento, la familia de mi novia tenía un pastor alemán, y siempre que el perro salía del patio, inmediatamente corría hacia la propiedad de los Hunt y comenzaba a olfatear alrededor de áreas de su espacio de acceso. Desafortunadamente, Marjorie Hunt murió antes de que pudiera ser interrogada por la policía, pero en su lecho de muerte, le había contado a su hija lo que su exmarido Henry le había dicho en aquel momento. Henry, quien murió un año antes a la edad de 85 años, era un abusador de menores condenado y es el único sospechoso en el caso. Marjorie afirmó que en el momento de la desaparición de los niños, él le había dicho que era responsable de la desaparición y sus muertes subsiguientes. La historia de Hunt va algo así. El día de la desaparición, recogió a los niños del parque y los llevó a pescar en su barco. Mientras estaban en el agua, Mark, de 2 años, se volcó y cayó, ahogándose posteriormente. Mientras tanto, en pánico, Hunt mató a Diane y recuperó el cuerpo de Mark. Luego se dirigió a una cantera de rocas en Maysville, Carolina del Norte, donde deshizo de los cuerpos. Debido a sus experiencias previas con la familia Hunt, específicamente la obsesión del perro de su exnovia con el espacio debajo de su casa, y los numerosos rumores que circulaban por el pueblo sobre la pareja, el sheriff Ed Brown estaba convencido de que en lugar de dejar los cuerpos en la cantera, Henry Hunt había traído los cadáveres a casa y los había enterrado en su propiedad. Sin embargo, no fue hasta algunos años después, en 2011, que se hizo algún progreso en este frente. Finalmente, un desarrollador compró el terreno y Ed le informó de la historia, pidiéndole que permaneciera vigilante en caso de que encontrara alguna evidencia durante la reurbanización. El desarrollador hizo lo que Ed le pidió. Mientras demolían la casa, el equipo que trabajaba en la propiedad descubrió una pala, un hueso de la mandíbula
2 huesos más pequeños y un cinturón de vinilo rosa de tamaño infantil debajo de las tablas del suelo. Aunque más tarde se descubrió que los huesos eran de animal y no humanos, nunca se ha establecido quién es el dueño del cinturón rosa. Todo este tiempo después, Brown sigue sospechando que Hunt fue responsable de las desapariciones de Diane y Mark, señalando: no dejas a 2 niños que pueden hablar y caminar y correr y jugar con un mal recuerdo en su mente, que podrían ir a contarle a alguien más tarde. Aún así, a pesar de las sospechas y la confesión en lecho de muerte, el caso sigue sin resolverse, y nunca se ha encontrado a Mark y Diane. Diane y Mark fueron vistos por última vez en su camino al parque infantil, en Camp Lejeune, una base militar en Carolina del Norte, alrededor de las 3:15 de la tarde del 13 de septiembre, 1962. Diane, una niña de 7 años, se describe como blanca, de cabello rubio y ojos azules. Medía 1.19 metros y pesaba 35.8 kilogramos cuando desapareció. Fue vista por última vez con una blusa blanca o estampada, mangas blancas y shorts. Si vive, tendría 68 años. Su medio hermano, Mark, tenía 2 años en ese momento, y se describe como un hombre blanco con cabello oscuro, y pesaba 13.6 kilogramos cuando desapareció. El día que desapareció, vestía una camiseta y shorts marrones. Tendrá 63 años y aún está vivo. Si tiene alguna información sobre la desaparición de los hermanos, puede ponerse en contacto con la oficina del sheriff del condado de Onslow, al 19104553113, o alternativamente, puede llamar al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, al 1-800-843-5678. Sarah Avon la pequeña, Sarah Elizabeth Avon, de 6 años, fue vista por última vez con su hermana menor en la esquina de la calle Richard en Joliet, Illinois, el 21 de julio, 1981. Las 2 niñas se encontraron con amigos allí, pero después de que Sarah discutió con otro niño, se alejó del grupo y cruzó al otro lado de la calle. Poco después, desapareció de la vista y nunca más se la volvió a ver. Su familia reportó su desaparición a las 9 de esa noche. Sus padres notaron más tarde que la habían visto por última vez alrededor de las 8:20 de la noche. Los viejos informes de periódicos de la época señalan que la búsqueda de Sarah se prolongó hasta el día siguiente, con la participación de voluntarios, vecinos y oficiales de policía, mientras que los bomberos voluntarios manejaban 5 botes y arrastraban una cantera cerca de la calle Richard y la Interestatal 80. La madre de Sarah recordó que su hija conoce a muchas personas en esta área que yo no conozco, agregando que ella regularmente iba a la iglesia, tomaba clases de natación, jugaba fútbol e incluso practicaba ballet. Ella declaró: he estado rompiéndome la cabeza tratando de recordar en quién podría confiar ella. Ella es muy perceptiva con las personas, pero a pesar de los esfuerzos de la policía, los locales y la familia de Sarah, nunca se encontró rastro de la niña de 6 años. Por más de 10 años el caso estuvo inactivo. Luego, en enero de 1993, un antiguo vecino de la familia Avon, Ernest Wilson Sr., murió en Arkansas. Pronto, su sobrino Robert Tadej proporcionó información a la policía. Afirmó que su tío había hecho una revelación en su lecho de muerte sobre la desaparición de Sarah. Aunque Wilson no había podido hablar, dibujó una forma triangular en un pedazo de papel antes de agregar un círculo dentro de ella. Los familiares de Wilson tomaron este triángulo para representar el lote de forma similar en el que había vivido en 1981 y teorizaron que el círculo era el lugar donde estaba enterrado el cuerpo de Sarah. Robert continuó explicando que su primo, el hijo de Wilson, se había implicado a sí mismo y a otro chico en la muerte de Sarah. En 1981 el primo de 15 años fue descrito como mentalmente perturbado. El primo de 15 años fue descrito como mentalmente perturbado. Admitió que había abusado de la niña de 6 años y que ella fue asesinada dentro de su casa. Roberts le dijo al Tribune en mayo de 1993, dijo que abusó de Sarah, pero estaba arriba cuando ella fue asesinada. No había duda en mi mente en ese momento de que él lo había hecho porque todo encaja. La única pregunta era, ¿dónde estaba el cuerpo? Roberts sospechaba que su tío había encubierto el incidente enterrando el cuerpo de Sarah en su propiedad. Un testigo adicional corroboró esta idea al afirmar que en 1981 vieron a Wilson cavando un hoyo en su jardín. El hoyo era profundo hasta el pecho de Wilson, y cuando le preguntaron por qué estaba cavando, Wilson afirmó que iba a mover algunas de sus flores. Notablemente,
Este mismo testigo vio algo más extraño algún tiempo después, cuando Wilson, usando su bulldozer, comenzó a mover montones de tierra cerca de Hickory Creek y a derribar árboles. Luego trasladó la piscina de su familia allí. Después de que toda esta información fue revelada a la policía, comenzaron a excavar el lote vacío en la avenida Miller, que había pertenecido a Wilson en 1981. Sin embargo, después de unos días de búsquedas exhaustivas, no recuperaron ninguna evidencia y el evento fue cancelado. El testigo que había visto a Wilson cavando un hoyo en su jardín en el momento de la desaparición, le dijo a los investigadores que creía que no estaban cavando lo suficientemente profundo, aunque aparentemente no prestaron atención a sus quejas. Sin embargo, un oficial acordó más tarde que las fuerzas del orden no habían buscado en una zona lo suficientemente grande de la propiedad, lo que significa que no se puede descartar la posibilidad de que los restos de Sarah todavía estén allí. Otra persona de interés en el caso es un individuo llamado William Billy Redden. 10 años antes de la desaparición, fue condenado por agresión agravada contra un niño de 19 meses y pasó más de 3 años tras las rejas antes de ser liberado en 1975. En 1981 el primo de 15 años fue descrito como mentalmente perturbado. Residía en la cuadra 200 de la calle Reichman con su madre, a solo minutos de la casa de Sarah. Además, él era el primo de su padre. Conocía a Sarah y visitaba regularmente su casa. Redden murió en 2010, y aunque su antigua casa fue registrada y excavada en 2019, 9 años después de su muerte, no se encontró ninguna evidencia de Sarah. Aún así, los rumores sobre la implicación de Redden persisten hasta el día de hoy. La antigua niñera de Sarah recordó: Billy Redden era espeluznante, realmente aterrador. Todos pensaban que era Billy. También recordó que uno de sus propios hijos se aterrorizaría más tarde al entregar periódicos o cobrar pagos de Redden. Otra mujer local lo describió como un acosador, señalando que cuando ella hacía su reparto de periódicos de niña, él decía cosas inapropiadas y yo tenía mucho miedo de él. Redden fue interrogado en el momento de la desaparición de Sarah y se realizó una búsqueda superficial en su casa, pero no se encontró nada que lo conectara con el caso. Aunque nunca se encontró evidencia que vinculara a Redden con la desaparición de Sarah, los lugareños siguen convencidos de que él es el culpable, con la antigua niñera de Sarah declarando: estamos bastante seguros de que fue Billy. Todos los niños se sentían incómodos con él. Cualquiera que los conociera pensaba que era Billy. Aún así, el caso sigue sin resolverse. Sarah Elizabeth Avon tenía solo 6 años cuando desapareció de la calle Richard en Joliet, Illinois el 21 de julio, 1981. Se la describe como una mujer blanca con cabello rubio y ojos marrones, y en el momento de su desaparición, medía 1.22 metros y pesaba 34 kilogramos. Fue vista por última vez vistiendo una camiseta de fútbol del distrito de Joliet, pantalones jogging azules con rayas rojas y blancas, y zapatillas azules con raya blanca. Si aún está viva, tendría 48 años. Si tienes alguna información sobre el caso de Sarah, puedes contactar a la oficina del sheriff del condado de Will al 1-8-157-27-857-4. Gina Brooks. Gina Dawn Brooks, de 13 años, fue vista por última vez alrededor de las 10 de la noche el 5 de agosto, 1989 en Fredericktown, Missouri. Después de ver a su hermano jugar en un partido de béisbol, ella se dirigió a casa por la calle Marshall. Al llegar, saludó buenas noches a su madre que se retiraba a dormir. Luego Gina decidió que quería salir a andar en bicicleta y se lo dijo a su hermano. Salió de casa alrededor de las 10:30 de la noche y recorrió la ciudad en bicicleta. Los testigos informarían más tarde que la vieron cerca de la iglesia bautista de la primera calle, donde el conductor de una vieja y maltrecha camioneta, descrita como de color gris claro, verde o azul, y con placas de licencia de Missouri, intentó hablar con ella. Pero Gina continuó en su bicicleta. Dobló la esquina hacia la calle alta, donde se detuvo para hablar con su novio. No obstante, el vehículo reapareció rápidamente. Poco después, se escuchó un grito, oído por varios testigos, incluyendo a su novio, y el coche se alejó precipitadamente. Gina había desaparecido, arrancada de la calle por un perpetrador no identificado. Todo lo que quedaba era su bicicleta, abandonada en la acera. Estaba a solo 5 cuadras de casa. Sus padres reportaron su desaparición alrededor de las 2 de la mañana, cuando su madre despertó y encontró que Gina no estaba en su cama. No pasó mucho tiempo. El teniente Keith Despain, quien había encontrado una bicicleta no muy lejos de la primera iglesia bautista de la calle, unió las piezas. La bicicleta era de la niña de 13 años ahora desaparecida.
Al amanecer, las autoridades estaban rastreando la ciudad. Funcionarios municipales, estatales, nacionales y federales colaboraron para buscar cualquier evidencia de la joven niña. Se repartieron volantes, se colocaron carteles en tiendas con cinta azul y se ataron cintas amarillas en los árboles. Los locales estaban conmocionados por el incidente y los voluntarios ayudaron a buscar pistas, aunque no lograron encontrar nada útil. Pasaron años antes de que los investigadores descubrieran el nombre Nathan Danny Williams. Williams había sido un informante en un caso en 1975, donde afirmó saber quién había asesinado a Laura Dinwiddie, quien había sido brutalmente apuñalada en su apartamento. Tenía 14 años en ese momento, y señaló a uno de sus amigos. Sin embargo, para 1989, Williams había acumulado un historial criminal considerable, habiendo sido condenado por la violación de una niña de 13 años y luego la violación de una de 10 años. Los investigadores que indagaron más a fondo en Williams pudieron vincularlo con evidencia del caso de Laura Dinwiddie, así como con varios otros delitos sin resolver. Al rastrear los movimientos de Williams, los detectives descubrieron que el asalto a la niña de 10 años había ocurrido solo un mes después de la desaparición de Gina Brooks. Más interesante aún, descubrieron que el hermano de Williams tenía un amigo cercano que vivía cerca de Gina y Williams y era conocido por frecuentar la zona. Finalmente, fue identificado por un testigo como el hombre en la parte trasera de la camioneta con Gina la noche que desapareció. Los testigos también identificarían a Bryant Squires como el conductor del vehículo. Según informes, hizo una confesión en su lecho de muerte a 2 enfermeras, implicándose a sí mismo y a Williams en el secuestro y asesinato de Gina, junto con varios otros delitos. Squires era el mejor amigo de Williams y murió de cáncer en 1996. Según su confesión, Williams retuvo a Gina en el asiento trasero y le quitó la vida. Se informó que una tercera persona también estuvo involucrada en la desaparición de Gina, un hombre llamado Timothy Bellew, quien más tarde sería acusado de asesinato en segundo grado después de admitir que había visto a Williams matar a la niña de 13 años. Sin embargo, las historias de Bellew eran propensas a cambiar, y sus detalles cambiantes llevaron a historias inconsistentes. Como resultado, se retiraron los cargos de asesinato y en su lugar se le acusó de mentir al Federal Bureau of Investigation cuando no logró entregar los restos de Gina, dándoles repetidamente ubicaciones y direcciones, ninguna de las cuales resultó ser cierta. En un momento, afirmó que el cuerpo estaba en un congelador de carne abandonado en la propiedad de 96 acres de su padre, pero a pesar de numerosas búsquedas a lo largo de los años, nunca se han recuperado restos. Bellew se declaró culpable de este cargo y se le condenó a 30 meses de prisión. En 1990 fue condenado por agredir sexualmente a una niña de 7 años, y se le dieron 5 años tras las rejas. A partir de 2022 todavía residía en Fredericktown, pero las autoridades lo han etiquetado como inestable y no confiable. En 1998, 9 años después de que Gina desapareciera, Williams fue acusado de su asesinato. No obstante, la esperanza de justicia fue breve. En 2003, se retiró la acusación por temor a la posibilidad de doble persecución penal. El fiscal en ese momento, Dwight Robbins, declaró: «Soy de la firme opinión de que el Estado no debería proceder a juicio y arriesgarse a la posibilidad de absolución, perdiendo así cualquier oportunidad de volver a juzgar el caso, en caso de que se disponga de más pruebas. El delito alegado es tan atroz y las consecuencias de la condena tan grandes, que la Fiscalía solo debería proceder cuando las pruebas sean suficientes para asegurar la probabilidad de condena». Las autoridades piensan que Williams no admitirá su culpa, pues una acusación de asesinato en primer grado podría llevarlo a enfrentar la pena de muerte. Creen que él es el hombre que mató a Gina después de secuestrarla en 1989, pero hay especulaciones de que no admitirá su participación en el crimen sin algún tipo de acuerdo de declaración de culpabilidad. Williams también es sospechoso en la desaparición de Tammy Rose Serdam, de 12 años, vista por última vez en un refugio juvenil en St. Charles, Missouri, el 1 de agosto, 1979 según los investigadores. Sospechan que está conectado con más delitos. Permanece en prisión y no será elegible para libertad condicional hasta 2039. El caso aún no está resuelto. Gina Dawn Brooks fue vista por última vez el 5 de agosto, 1989 en Fredericktown, Missouri, cuando fue abordada por una estación de vagones de aspecto desgastado con placas de Missouri. El vehículo podría ser gris claro, verde o azul. En color, Gina tenía 13 años en el momento de su desaparición y se describe como una mujer blanca con cabello rubio y ojos verdes.
Tiene varias cicatrices blancas en la espinilla de su pierna izquierda. En el momento de su desaparición, medía 5 pies de altura y pesaba 48.9 kilogramos. Vestía un top a rayas azules, shorts blancos y zapatillas. Si aún está viva, tendría 48 años. Si tienes alguna información sobre el caso de Gina, puedes contactar a la oficina del sheriff del condado de Madison al 573-783-2234 o llamar de forma anónima a Crime Stoppers al 866-371-8477 y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias ideas y especulaciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.